Hola amigos, bienvenidos. Vas a estudiar nuevamente. Vamos a estudiar la glucólisis, que significa degradación de la glucosa. Eh, bueno, cuando comemos alimentos altos en azúcar, la insulina es la encargada de introducir la glucosa dentro de la célula, y una vez que está dentro de la célula, esta glucosa se fosforila para que no salga más de la célula. La glucólisis va a ocurrir en el citoplasma o en el citosol de la célula en presencia de reacciones anaeróbicas. Y podemos ver aquí cómo la exoquinasa, de las cuales existen 4 tipos, va en una reacción irreversible, como lo indica la flecha, y en presencia de magnesio hace fosforilada utilizándose una molécula de ATP, y convertimos entonces la glucosa en glucosa 6-fosfato para que no salga de la célula, añadiéndole en el último carbono un grupo fosfato. Luego viene una enzima llamada fosfoexosa isomerasa a isomerarla. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo voy a mantener la misma fórmula, pero voy a cambiar la estructura de la glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque voy a romper un enlace, este es el enlace de carbono para liberarlo, y unir este oxígeno con este carbono, y voy a formar fructosa 6-fosfato. Aquí se ve el carbono libre y aquí se ve el oxígeno, y después se estabilizan los 4 enlaces. Después, esta reacción va a ser, por supuesto, reversible, porque miren, la flecha indica para allá y para acá. Ahora, una vez que yo tengo formada la fructosa 6-fosfato, voy a utilizar una enzima llamada fosfofructoquinasa que va a actuar en la fructosa 6-fosfato, y inmediatamente presencia de magnesio, perdón, voy a utilizar otra molécula de ATP para convertir a la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato, agregándole un grupo, otro grupo más de fósforo. Y entonces ya tenemos 2 fósforos en esta nueva molécula que formamos a partir de la fructosa 6-fosfato mediante la enzima fosfofructoquinasa. Es una reacción irreversible. Recuerden que cada vez que usamos enzimas quinasa es para utilizar ATP. Y entonces, una vez que tengamos la fructosa 6-fosfato, la fructosa 1,6-bifosfato, que dicho sea de paso, se llama fructosa 1, porque en el carbón 1 vamos a tener un grupo fosfórico 1,6, porque en el carbono 6 mantenemos, al igual que en la fructosa 6-fosfato, este grupo energético del fósforo. Por lo tanto, será fructuosa 1,6-bifosfato. Noten que es la misma molécula que la fructosa 6-fosfato, pero con adicionalmente un nuevo grupo fosfato en el carbono 1. Ahora, una vez que tenemos formada la fructosa 1,6 bifosfato, viene entonces otra enzima llamada fructosa bifosfatasa, aldosa. Y note por qué aldosa, porque esta enzima va a formar una aldosa, y lo vamos a ver ahora. Esta enzima lo que va a hacer es dividir esta fructosa 1,6 bifosfato, y le va a dejar 3 carbonos, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. La va a dividir por el medio. Después estos átomos que quedan libres se estabilizan mediante nuevos enlaces. Y una vez que la fructosa 1,6 bifosfato ha sido sometida a la acción de la enzima fructosa
bifosfatasa aldosa, y la parte por la mitad, vamos a obtener dos moléculas nuevas. Estas dos moléculas, como fueron partidas por la mitad, solamente le quedan 3 carbonos y 3 carbonos, porque la fructosa 1,6 bifosfato tiene 6 carbonos. Se partió por la mitad, cada una se quedó con un grupo fosfórico, con un grupo fosfato, pero tienen diferentes nombres. Ahora, ¿por qué tienen diferentes nombres? Porque ustedes se recuerdan que la enzima que actuó sobre la fructosa 1,6 bifosfato, el nombre que ella lleva es fructosa bifosfatasa aldosa. Y aquí está la explicación. Al dividirse la fructosa 1,6 bifosfato y dar origen a estas dos moléculas, entonces forma una aldosa. La aldosa viene siendo el gliceraldehído 3-fosfato y se le llama aldosa porque en el último carbono tiene un grupo carbonilo. Y entonces la otra molécula que se dividió aquí de la fructosa 1,6 bifosfato se va a llamar dihidroxiacetona. Y si noten ustedes inmediatamente aquí por qué se le llama acetona, porque va a tener un grupo cetona aquí en el carbón del medio. Cuando este azúcar tiene un grupo carbonilo en el carbón del medio, se llama cetosa. Y cuando lo tiene en el último carbono, se llama aldosa. Y es por esa causa que se llama dihidroxiacetona y el otro se llama, o sea, es por esta causa que el gliceraldehído 3-fosfato se llama, es una aldosa, y la dihidroxiacetona fosfato se llama, es una acetosa. Ahora, pero hay algo interesantísimo. Estas dos moléculas son isoméricas, son iguales. Lo que son es isoméricas, o sea, tienen diferentes estructuras, pero son iguales. Es una misma fórmula. Ahora, ¿qué es lo que hace inteligentemente el cuerpo humano? ¿Qué es lo que hace? Va a buscarse una enzima que me va a isomerizar, o sea, me la va a isomerizar para convertirla en un gliceraldehído 3-fosfato. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, isomerizándola, manteniendo la misma fórmula, pero cambiando su estructura. ¿Y en qué nueva molécula la va a formar? Entonces la va a formar en otro gliceraldehído 3-fosfato. Y aquí vemos que en medio de una reacción reversible, la triosa fosfoisomerasa isomeriza a la dihidroxiacetona fosfato y la convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Y entonces, ¿cuántos brazos tenemos entonces en la glucólisis? ¿Cuántos brazos tenemos? Dos brazos de reacciones químicas o dos corrientes de reacciones químicas que salieron a través de la hidroxiacetona fosfato y de la gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, como tenemos dos brazos, las reacciones, las enzimas que van a actuar en estas reacciones van a ser las mismas, los mismos cofactores, y entonces vamos a obtener una cantidad doble de los productos que formemos. Entonces, vamos a analizar un brazo, porque analizando un brazo ya estamos analizando el otro brazo. Pero de manera resumida, vamos a adelantar que el gliceraldehído 3-fosfato aquí es convertido en 1,3 bifosfoglicerato y luego vamos a ver mediante qué enzima, y de 1,3 bifosfoglicerato hay una remoción aquí de un grupo fosfato y se convierte en 3 fosfoglicerato. Todas estas son reacciones reversibles, como ustedes pueden ver en la flechita, y del 3 fosfatoglicerato se remueve el grupo fosfato hacia otro lugar, hacia el carbono 2, por eso se llama 2-fosfatoglicerato, y después en otra reacción reversible
el 2-fosfato glicerato se convierte en enol, fosfoenol piruvato, y vamos a ver por qué. Y de fosfoenol piruvato se convierte en piruvato, que es el producto final de la glucólisis. Ahora vamos a ver esta misma reacción que ocurre a partir del gliceraldehído, 3-fosfato, pero mediante sus fórmulas químicas y cómo es que ocurre. Y como va a ocurrir doble, el producto final dijimos que iba a ser el mismo. Bueno, empecemos. El gliceraldehído 3-fosfato va a ser deshidrogenado mediante una enzima llamada gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. Y entonces eso significa que se le va a quitar un grupo de hidrógeno aquí, un grupo de hidrógeno que es un paquete altamente lleno de energía para formar NAC. Y esta enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa va a ser una enzima grandísima, gigante, de 4 brazos, que va a actuar en ambos gliceraldehídos 3-fosfato para que esto ocurra. Y vemos que esta enzima viene con un NAC oxidado, y entonces viene y le quita un hidrógeno, se lo carga a él, se lo carga y forma entonces el NAC reducido, que como todos sabemos va a la cadena de electrones para obtener energía. Recuerden que el objetivo de la glucólisis es formar energía, y entonces al formar el NAC reducido estamos dándole grandes cantidades de energía, porque el NAC equivale por 3 ATP, hay quien dice 2,5, pero el asunto es que es altamente energético, y entonces en presencia de magnesio como cofactor vamos a utilizar un grupo, esta enzima también va a utilizar un grupo de pirofosfato inorgánico para intercambiar este hidrógeno. Tú me das este hidrógeno y yo te voy a dar entonces un grupo fosfato. Y entonces convertimos inmediatamente el gliceraldehído 3-fosfato a través de la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, porque quitó un hidrógeno para formar un NAC, y convertimos entonces una nueva molécula llamada 1,3 bifosfato bifosfoglicerato. Mírenla aquí. ¿Cuántos paquetes de energía va a tener ahora? 2 paquetes de energía, 2 grupos de fosfato. Y esto fue capaz de hacerlo la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa en un paso tan importante y una reacción tan importante y tan complicada, mediante una enzima poderosa de 4 brazos que va a actuar en estos gliceraldehídos. Una vez que tenemos nosotros formado el 1,3 bifosfoglicerato, tenemos entonces ahora la intervención de una enzima poderosa que pertenece a las quinasas. ¿Y qué dijimos ahorita cuando tenemos enzimas quinasas? Que hay ATP por medio. Por tanto, esta enzima lo que va a hacer es coger a la enzima 1,3 bifosfoglicerato y mediante un ATP que se introduce en el sistema, un adenín difosfato, se le va a arrancar un grupo fosfato y se le va a arrancar un grupo fosfato a la 1,3 bifosfoglicerato, y vamos a convertirla entonces en 3 fosfoglicerato. 3 porque yo mantengo el grupo fosfato en el tercer carbono. Recuerden que aquí en 1 era porque en el carbón 1 teníamos un grupo fosfato, en el 3 tenemos un grupo fosfato, y por eso era bueno, aquí debe ser
fosfoglicerato porque está en diferentes carbonos. Si fuera el mismo carbono, fuera bi. Bueno, entonces aquí, una vez que tenemos formado la 3, porque está en carbono 3, fosfoglicerato, que lo obtuvimos gracias a la intervención de la enzima glicerato quinasa, actuando por medio del, o sea, añadiéndole o sea, formando un grupo de nuevo de ATP. Aquí se forma un grupo de ATP y en presencia de magnesio. Aquí tenemos la formación de un ATP gracias a la enzima glicerato quinasa, porque se lo arrancó a la 1,3 bifosfoglicerato. Se lo arrancó y esta enzima entonces, glicerato quinasa, gracias a ella formamos un ATP, pero formamos una nueva molécula llamada 3-fosfoglicerato, donde en el carbono 3 nos queda un grupo fosfato. Pero esto no queda aquí, porque viene una nueva enzima llamada fosfoglicerato mutasa, donde, como su nombre lo indica, va a mutar a este grupo fosfato para el segundo carbono. Y si lo muta para el segundo carbono, entonces en vez de 3 fosfoglicerato, vamos a llamarle entonces 2 fosfoglicerato, porque en el carbono 2 la enzima fosfoglicerato mutasa mutó desde el carbono 3 al carbono 2 a el grupo fosfato, y por tanto formó el 2-fosfoglicerato a partir de la enzima fosfoglicerato mutasa. Pero esto tampoco queda aquí. ¿Por qué razón? Porque ahora viene una enzima llamada enolasa que va a actuar sobre el 2-fosfoglicerato para convertirlo en fosfoenol piruvato. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer porque aquí esta enzima aquí que tiene un grupo OH, y tiene un hidrógeno aquí, se lo va a quitar al 2-fosfoglicerato, la enolasa se lo va a quitar para convertirla en fosfoenol piruvato, y entonces va a ocurrir una deshidratación, porque un hidrógeno más un OH que se le arranque es una deshidratación, porque el hidrógeno más el OH forma agua. Por lo tanto, aquí, en presencia de magnesio como cofactor, entonces ocurre esta deshidratación y se forma entonces el fosfoenol piruvato. Y una vez formado el fosfoenol piruvato, que está deshidratado, viene entonces una enzima llamada piruvato quinasa. ¿Y qué le dice usted de la palabra quinasa? Que va a actuar un ATP. Y si va a actuar un ATP, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un ADP, un adenín difosfato. Y entonces el adenín difosfato lo que va a hacer es arrancar, junto con la ayuda de la pinza del magnesio, mediante la enzima piruvato quinasa, arrancar este grupo que queda aquí de fosfato de segundo carbono, y va a formar una nueva molécula llamada piruvato. Pero él arranca esta molécula de fosfato. Sin embargo, esta enzima piruvato quinasa va a coger un hidrógeno y se lo va a insertar al piruvato, a la nueva molécula formada para formar el piruvato, que es un paquete altamente lleno de energía, y de esta manera entonces el piruvato queda listo y preparado para ir al ciclo de Krebs, porque todavía se necesita esta molécula de alta energía para seguir extrayendo entonces grupos hidrógenos y formando nuevos ATP,
para formar otra vez NAC y llevarlo a la cadena de electrones para obtener como producto final energía. Y estos son los 10 pasos de las reacciones de la glucólisis, querido amigo. Entonces, al final tenemos que utilizamos para fosforilar la glucosa una molécula de ATP, y entonces también utilizamos aquí otra molécula de ATP en una reacción irreversible para convertir a la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato y 2 ATP. Utilizamos 2 ATP, pero sin embargo, una vez que la fructosa 2,6-fosfato aldosa dividió esta fructosa 1,6-bifosfato por la mitad y obtuvimos estas dos moléculas que al final se convirtieron en moléculas de gliceraldehído, entonces obtuvimos en esta reacción química un NAC, un NAC reducido, porque utilizamos un nicotinamina adenín dinucleótido para producir entonces este NAC, que esta es la vitamina B3, si mal no recuerdo, un componente de la vitamina B3. Entonces, como acuérdense que son dos brazos de la misma molécula, entonces ya no sería un ATP, un NAC reducido obtenido que va para la cadena de electrones, serían entonces dos NAC. Al ser 2 NAC, cada NAC vale 3 ATP, entonces 3 más 3, 6. Entonces en la cadena de electrones al final se obtienen, tenemos 6 ATP por aquí, 6 ATP. Ahora, 6 ATP que tenemos para estos dos NAC de estos dos gliceraldehídos que tenemos ahí, más, bueno, aquí en esta reacción donde utilizamos mediante la enzima fosfoglicerato quinasa, nosotros que le quitó a la 1,3 bisfosfato glicerato, le quitó un grupo fosfato y formó la 3-fosfoglicerato, pero entonces formó un ATP. Y entonces aquí también se forma un ATP porque nos acordamos de que la piruvato quinasa, donde hay quinasa, hay ATP, recuerden, tomó este ADP mediante el magnesio para hacerle un corte, o sea, para quitar este grupo de fosfato de aquí al fosfonol piruvato y formar otro ATP. Entonces, ¿cuántos ATP tenemos? Uno aquí más uno aquí serían 2 ATP. Entonces, si son 2 ATP y tenemos dos brazos, porque son dos brazos de estas reacciones, se da cuenta, uno aquí y el otro aquí, como son dos brazos, 2 más 2, entonces son 4. Entonces tenemos 4 ATP formados. ATP formado porque estas reacciones son doble, al ser doble, 1 más 1, 2 y 2 más 2, 4. Pero hay que restarle 2 porque al principio aquí utilizamos 2 ATP, y entonces nos quedan 2 ATP que perdimos aquí. Y si obtuvimos 4, después con la reacción de los gliceraldehídos, a partir de los gliceraldehídos 3-fosfato, en el resto de las reacciones obtuvimos 4. Entonces, si perdimos 2, entonces hay que restarle 2. 4 menos 2, 2. Entonces, si el NA vale 3 y tenemos 2 NA, sería 3 más 3, 6, más 2 ATP, serían 8 ATP. Y eso es el producto final de... eso es lo que obtendríamos de la glucólisis. En sí, lo que obtenemos de la glucólisis son 4 ATP, y pérdida de 2 ATP, que al final quedamos solamente con 2 ATP. Y obtenemos con la glucólisis el NAC
que es esta molécula altamente energética que va a la cadena de electrones para allí entonces producir más ATP. Pero en realidad lo que obtenemos es ATP y NAC aquí, principalmente porque ahora es importante destacar que nosotros estamos utilizando magnesio para obtener energía en el cuerpo. Estamos utilizando el magnesio y al final también utilizamos el potasio. Por lo tanto, personas que tengan déficit de magnesio van a tener déficit en la producción de energía. Por supuesto que se van a sentir cansados, agotados, sin ánimo, deprimidos, sin deseo de hacer absolutamente nada. Y el que tenga falta de potasio, bueno, también, porque el magnesio es muy importante para el cuerpo obtener energía, para el metabolismo. Bueno, amigos, y de esta manera terminamos a manera de grandes rasgos de trabajar con la glucólisis. Nos quedaría entonces un video donde o 2 o 3 videos más donde explicaríamos la regulación de la glucólisis, cómo la regulamos y la vamos a regular mediante algunas enzimas, ¿ve? Y algunas enzimas, y también la glucólisis se puede lo mismo activar que se puede inhibir según la necesidad que tenga el cuerpo humano, y el cuerpo humano va a utilizar para esto algunos inhibidores y algunos excitadores. Pero no vamos a entrar en esta materia ahora, vamos a entrarla después. Bueno, que Dios te bendiga y que tengas un día muy hermoso.